A continuación, les vamos a presentar un debate realizado sobre las 5 últimas reformas que se hicieron en la Constitución de 1991 relacionadas con el Acuerdo de Paz firmado en La Habana. Estará representada desde 3 perspectivas: el gobierno, representado por Mario; la sociedad civil, representada por Bernardo; y la población afectada, representada por Denis. En la Constitución de 1991 se han generado reformas para responder a los cambios surgidos en el país con la implementación de la firma del Acuerdo de Paz de La Habana. Estas reformas contribuirán a lograr la tan anhelada paz en nuestro país, o por lo menos esto es lo que nos están prometiendo y nos han prometido. La población más golpeada por la violencia somos nosotros, los habitantes de los pueblos y veredas. Ahora debemos creer que firmar un acuerdo y tendremos paz. Este acuerdo se firma pensando en ustedes, en la población civil. Mucha de ella no ha sido afectada directamente y en ustedes la población ha sido golpeada por la violencia. En este acuerdo se toman varios puntos que les daría a conocer. Primero, la reforma rural integral, participación política de las FARC, solución al problema de las drogas, erradicación y sustitución. Las víctimas a quien se ha buscado ponerlas en el centro del proceso, justicia y reparación para ellas. Fin de conflicto, el cual propone la conversación sobre temas como el abandono de las armas. Con estas reformas, Colombia encontrará la paz. Estas reformas debemos conocerlas más para poder entender cómo nos va a ayudar a nosotros, los que hemos sido víctimas. Bernardo, la paz es un proceso que conlleva muchos pasos, pero todas estas reformas nos acercan a esa paz que necesita el país. Para eso se creó la reforma rural íntegra, en la que uno de sus objetivos es devolver las tierras a sus propietarios, los campesinos. Conozco muchas familias que obligaron a abandonar sus tierras. Muchas vendieron, pero porque fueron amenazadas a hacerlo. ¿Cómo las van a ayudar? Para eso se creó la reforma rural integral, en la que uno de sus objetivos es devolver las tierras a sus propietarios y campesinos. ¿El gobierno cómo va a devolver las tierras si muchas fueron vendidas? Las tierras fueron un despojo forzado. Usaron la violencia y la intimidación para obligar a los campesinos a vender sus tierras. Generó compras informales, fundaciones y notarios corruptos que contribuyeron a este despojo. No fue algo voluntario. Es en busca de dar solución a este problema que se creó la reforma rural integral como respuesta a ese acontecimiento. Es uno de los componentes fundamentales del Acuerdo de la Paz firmado en La Habana entre el gobierno y las FARC, buscando abordar las causas históricas del conflicto armado en el país, como lo es la concentración de tierra, la exclusión y la pobreza en el campo. Después de la firma del acuerdo de paz, he visto muchos medios de comunicación que informan sobre la devolución de las tierras y de igual manera lo que deben hacer los afectados, que es acudir a la ANT, o sea, la Agencia Nacional de Tierras, que es la máxima autoridad en Colombia y es una entidad gubernamental creada en el 2015 como parte de la implementación de los acuerdos de paz. Y es la responsable de gestionar y administrar las tierras en el país y cuyo objetivo es promover la justicia social, la paz en el campo, incluyendo la adjudicación de tierras baldías, de igual manera la formalización de la propiedad y la recuperación de las tierras quitadas y trabajando también en la restitución de las tierras a las víctimas del conflicto armado. Todo parece ser así. O bueno, no discuto que haya sido creada para ese fin y que uno de los objetivos del acuerdo de paz haya sido devolver las tierras a los campesinos. Pero recordemos que lamentablemente en Colombia abunda la corrupción y en este caso no es la excepción, como lo fue la compra de las tierras no aptas para la producción agropecuaria, compras irregulares de predios como por ejemplo la Procuraduría General de la Nación ordenó una investigación contra el exdirector de la Agencia Nacional de Tierras, Gerardo Vega Medina, por presuntas irregularidades en el proceso de la adquisición de un predio cuyo valor superaba el 70% de su valor real. Lamentablemente hay sucesos que enlodan el proceso, pero estamos en pro de mejorar y solucionar los inconvenientes. Después de todo esto, quiero saber si es verdad que las FARC van a participar en la política del país después de todo lo que han hecho. La CNE, el Consejo Nacional Electoral, le reconoció participar en la política de manera oficial, en la cual se le asignaron 10 curules en el Congreso, 5 en cada una de las cámaras, para el periodo del 2018 y 2022. Esto les permite tener voz en el Poder Legislativo y participar en la toma de decisiones. Fueron reconocidos como partido político llamado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, FARC. Posteriormente, partidos comunes, después de tanto daño al país, salen premiados. Es injusto. Entiendo las molestias, pero el acuerdo de paz incluye el perdón y la restitución a la vida civil de esos excombatientes, al igual que la justicia y la no repetición a las víctimas. ¿De qué manera van a recibir justicia las víctimas? ¿Y qué es eso de justicia y reparación? La JEP, Jurisdicción Especial para la Paz, fue creada como parte del acuerdo para garantizar la justicia y la reparación a las víctimas del conflicto armado en Colombia. Esta se encarga de investigar y sancionar a los responsables de crímenes graves cometidos durante el conflicto armado, como fueron los homicidios, desapariciones forzosas, secuestros, violencia sexual. Garantiza la verdad proporcionando a las víctimas y a sus familiares una comprensión clara de los hechos
además de reparar a las víctimas del conflicto armado, proporcionando compensación y apoyo a aquellas que sufrieron daños y pérdidas. Asimismo, promover la no repetición, buscando prevenir que se repitan los crímenes y violaciones cometidas durante el conflicto armado, promoviendo la justicia y la rendición de cuentas. Para los que hemos sido víctimas directas del conflicto armado, esta jurisdicción nos genera una mezcla entre desconfianza y dolor. Si bien ha brindado apoyo psicológico para entender cómo vivir el duelo y poder recuperarse, conocer otras historias, poder unirnos como resultado de familias incompletas, llenas de dolor e ira, padres sin hijos, hijos sin padres, todas con historias únicas, desgarradoras, que desean que nadie viva esa situación. Todas con la misma interrogante, ¿por qué ellos? ¿Por qué nosotros? Porque viven esto familias humildes, campesinas, que parecen olvidadas por el gobierno, pero la violencia los marcó para siempre. En la memoria de cada uno está presente ese momento fatídico en que su vida quedó marcada para la eternidad. En su memoria colectiva, como todos son víctimas, cada historia más desgarradora que la anterior. Como resultado de esto, han surgido asociaciones de víctimas para sentirse apoyados por personas que como ellos entienden las huellas de la violencia. Oír por sus victimarios porque fueron escogidos para ser víctimas genera un sinsabor entre conocer el paradero de sus desaparecidos y volver a sentir la misma angustia y dolor que cuando sucedió el crimen. Colombia, además de estar marcada por la violencia como se ha expuesto, también es uno de los países de América Latina más afectados por el narcotráfico, con una larga y compleja historia alrededor de las drogas y el narcotráfico. Están impactadas significativamente la sociedad colombiana, la economía y la política, que el narcotráfico tuvo sus inicios en los años 70, cuando carteles de la droga empezaron a establecerse en nuestro país. Estos carteles fueron el cartel de Medellín, liderados por Pablo Escobar, y el cartel de Cali, liderados por los hermanos Rodríguez Orejuela. Estos generaron en el país violencia, terrorismo, corrupción y desplazamiento forzado. Durante estos años, el país estuvo bañado por un oleaje de sangre, donde el conflicto interno tuvo un auge que marcó la historia del país para siempre. Es correcto que manifiestas, Bernardo. Es por eso que el gobierno en su Tratado de Paz estableció la erradicación y sustitución de cultivos ilegales, puesto que estos son los que financian al narcotráfico. Después de la firma de paz mediante el decreto 896 del 2017, se crea el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito. El PNIS, este programa buscó condiciones de bienestar a los campesinos vinculados a la economía de la coca, con el objetivo de lograr una solución sostenible y definitiva al problema de los cultivos ilícitos. Sus objetivos: sustituir, proporcionar existencia económica y técnica a los campesinos que se sumaran al programa, promover la participación comunitaria y la organización social en zonas afectadas por la violencia y los cultivos ilícitos. Para esto se promovió la erradicación manual, voluntaria y forzosa, con la coordinación de autoridades competentes para la planeación y ejecución de la erradicación de cultivos ilícitos. No obstante, cabe resaltar que ha presentado distintos desafíos para lograr su implementación. La implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, estipulado en el punto 4 del acuerdo final, padeció desafíos al momento de la implementación del programa. Algunos de estos fueron la falta de claridad en la planificación y la implementación en los territorios, debido a que funcionó sin un sustento normativo claro. Esto se refiere a que el programa no tenía un marco legal claro, definido, el cual estableciera sus objetivos, alcances y procedimientos. Además, no había una ley o decreto específico que regulara el funcionamiento de este, lo que generó incertidumbres y dificultades en la implementación, incumplimiento en los compromisos por parte de la comunidad y del Estado. Fue así como la erradicación voluntaria de cultivos ilícitos no siempre fue activa y los beneficios económicos resultados de la producción de la coca superaban los de los cultivos y actividades legales en algunas regiones. Es que la actividad de coca puede generar ingresos significativos para las familias campesinas, los que les hace dificultad para abandonar este cultivo, como también las amenazas y violencias por parte de los grupos ilegales ejercidas sobre los campesinos. Es así como la presencia de estos grupos dificultaron la erradicación voluntaria en algunas regiones. Estas, a su vez, generaron la necesidad de una alternativa económica, ya que muchos campesinos no tenían acceso a créditos, tecnologías y mercados para cultivar productos legales y rentables. Además, se dieron casos en que los campesinos sí se sumaron al programa, pero no recibieron los beneficios prometidos por parte del gobierno, lo cual generó desconfianza y frustración entre los campesinos. Dando continuidad con los acuerdos que se abordaron en el Tratado de Paz,
Expondré mi opinión sobre el fin del conflicto, el cual consistió en que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, le hicieron entrega a la ONU, o sea, la Organización de las Naciones Unidas, entregaron todo su armamento. Este acto simbólico representó la culminación del conflicto armado y el fin de las FARC como grupo armado y una futura política sin armas. Además de eso, se realizó la reintegración de los miembros de la FARC a la vida civil, ofreciéndoles la oportunidad de rehacer su vida como un ciudadano del común. Para eso se implementaron diversas estrategias y ayudas para los excombatientes, como lo fueron beneficios económicos, psicosociales, educativos y de formación para el trabajo. Incluyó una ayuda económica inicial, apoyo para proyectos productivos con entrega de insumos y capacitación. Esa entrega de armas solo fue un acto simbólico para dar continuidad a la guerra. Muchos de los desmovilizados no hallaban su vida fuera de lo que siempre hizo parte de ella. Y sí, aunque muchos fueron obligados a pertenecer a este grupo, vivieron como su salvación y oportunidad de tener una vida normal por medio de la desmovilización. Muchos también decidieron no ser parte de este proceso, como por ejemplo de estos que bajo otro nombre, ahora llamado la disidencia de la FARC, resurgió en el grupo armado, uniéndose además a nuevos grupos delincuenciales al margen de la ley. Además, las víctimas se sentían que los estaban premiando al darles tantos beneficios que las víctimas no tuvieron, porque pedir tanta comprensión con un grupo armado que solo generó muertes, terror y violencia en el país.